¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la fibrilación auricular, ¿sí? Vamos a tratar de entender un poco la fisiopatología, la presentación clínica, el diagnóstico, el tratamiento que uno busca hacer, ¿no? Bueno, entonces, primeramente, un punto clave cuando nosotros pensamos en la fibrilación auricular es saber el concepto inicial de qué es, ¿sí? ¿Qué es la fibrilación auricular? La fibrilación auricular se caracteriza como una arritmia cardíaca más común, caracterizada por un ritmo cardíaco rápido e irregular debido a distintas señales eléctricas desordenadas en las aurículas, que puede causar palpitaciones, cansancio en el paciente, mareos y dolor en el pecho. Nosotros la dividimos en paroxística o persistente de larga evolución, y eso tiene que ver con el tiempo. Vamos a ver que en el mecanismo fisiopatológico eso tiene que ver con el tiempo, básicamente, ¿sí? Y obviamente si es o no de origen valvular, donde ahí tenemos que la válvula cardíaca mecánica, por ejemplo, o la estenosis mitral, ¿sí? Moderada grave, es también causa de la fibrilación auricular. Entonces, bueno, acá tenemos dos imágenes que nos trata más o menos la imagen de cómo sería un ritmo sinusal normal y el contexto de la fibrilación auricular, donde acá nosotros vemos la contracción, ¿no?, normal auricular coordenada, que la información sale a partir de nodo sinusal, se camina obviamente por un lado hacia la aurícula izquierda y por otro lado a lo que es el nodo auriculoventricular, ¿sí? Y por su vez va hacia el tabique y luego a la parte que sería derecha e izquierda y después alcanzar lo que es los haces de His. Por otro lado, la fibrilación auricular es un conjunto de señales desordenadas eléctricas, ¿sí?, que no alcanza muchas veces el nodo auriculoventricular, y nosotros vemos que la aurícula, tanto la aurícula derecha como la izquierda, manejan de forma distinta con relación a los ventrículos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos de 400 a 700 microentradas, reentradas por minuto, ¿sí?, originadas desde las venas pulmonares. Entonces vemos que esas reentradas son las causas, básicamente, cuando vamos a ver que esas entradas va a caminar por dos vías, una vía que es lenta y otra vía que es rápida, y eso tiene que ver con el mecanismo fisiológico, por así decirlo, cardíaco, de cómo funciona el corazón. Y muchas veces por bloqueos o por algunas enfermedades, lo que pasa es que esa reentrada se da muy rápida, y en ese contexto de la velocidad no da tiempo que el periodo refractario salga. Entonces eso genera distintas señales eléctricas de reentrada, y bueno, vamos a ver que las aurículas se manejan a un ritmo distinto de los ventrículos y el corazón entonces se queda vibrando como si fuera haciendo un movimiento de éxtasis así vibratorio. Entonces eso tiene una consecuencia hemodinámica, ¿sí?, que básicamente influye en la pérdida de la patada auricular, que es importante, que es el periodo que es utilizado de diástole para que el ventrículo izquierdo se llene, ¿sí? Básicamente la patada auricular viene a partir de la aurícula izquierda, que es en la fase de los 20%, ¿viste?, que nosotros necesitamos para llenar el ventrículo izquierdo. Esa patada auricular deja de estar, ¿sí? Y acá se genera una éxtasis a nivel del ventrículo izquierdo, donde la sangre no va a poder, obviamente, el ventrículo llenarse y eso caminar por la aorta. Entonces, una de las cosas importantes es que en el caso que yo tenga una FA, por ejemplo, el cuarto ruido, que sería el S4 o el B4, acá estaría desaparecido, ¿sí? No va a estar presente. ¿Por qué? Porque primero no tengo la patada auricular y segundo no tengo lo que es la eyección del ventrículo izquierdo hacia la sangre, hacia la aorta. Y eso entonces disminuye el volumen de fin de diástole, que es lo que está ahí abajo, ¿sí? Y luego disminuye el volumen minuto cardíaco, que depende de dos cosas importantes, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Acá el gran riesgo que nosotros vamos a ver en el mecanismo fisiopatológico es porque cuando la sangre cambia su forma de ser, ¿no?, el fluido, cuando cambia de un laminar a turbulento, nosotros tenemos que eso causa alteraciones laterales de bicho, que es la hipercoagulabilidad, la éstasis sanguínea, ¿sí?, que sería el daño endotelial per se,
está causado por un ingreso patológico, por ejemplo, o en un contexto de inflamación, y obviamente el cambio sanguíneo, ¿no? El flujo, básicamente. Entonces eso propone un espacio, un lugar para que se desarrolle trombos, y esos trombos van a viajar, y cuando viajan, bueno, alcanzan a lo que es el sistema nervioso central y puede causar una ACV. Entonces, la epidemiología y la etiología, básicamente nosotros tenemos que en 1%, de 2% aproximadamente de la población sufre de fibrosis auricular, 10% con la edad de mayor o igual a 80 años, entonces es algo que va a estar presente principalmente los ancianos, pacientes mayores, ¿sí? Principalmente en hombres, mayormente que mujeres, donde ahí presentan un riesgo a lo largo de la vida de aproximadamente un 25%, donde la edad de que comienza, o que al menos lo que nos dice los libros de medicina interna, como el Farreras, el Sabatini, por ejemplo, arrancaría en media a los 75. ¿Sí? Sabemos que puede ser de causa aguda, ¿sí? O de causa crónica. La de causa aguda tiene distintas causas, como cardíaca, pulmonar, metabólica, drogas y fármacos, o incluso neurógena, ¿sí? Como por ejemplo una hemorragia subaracnoidea o un ACV isquémico, puede causar la fibrilación auricular. Y de causa crónica, nosotros vamos a ver que eso está relacionado básicamente con el aumento de la edad, ¿sí? Hipertensión arterial no controlada, isquemia, valvulopatía, y ahí tenemos lo que es la valvulopatía aórtica, por ejemplo, ¿sí? O la tricúpide, ¿sí? O, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Hipertiroidismo y obesidad también influye en la aparición de la fibrilación auricular. Entonces, bien, acá tenemos un umbral para que puedan ver, básicamente esa imagen nos trata de decirnos básicamente la presentación y clasificación de esa FA. Como nosotros vimos, puede ser paroquística y desaparece espontáneamente o en 7 días, ¿sí? O persistente, que sería mayor a una semana, o persistente de larga evolución, que sería mayor a 12 meses o un año, o incluso permanente, ¿sí? Entonces acá nos trata justamente ese umbral. Acá, por ejemplo, menor a 48 horas, aguda, no hay riesgo de embolización, porque como yo les comenté, la paroquística desaparece espontáneamente o incluso en 7 días, ¿sí? Y después el umbral crítico, cuando esa fibrilación auricular tiene duración de tipo paroquística, persistente o permanente, eh, el proceso de riesgo de embolización sistémica es más agravante, es más persistente. Entonces, por eso que esos pacientes necesitan muchas veces de un plan de anticoagulación. ¿Bien? Entonces, esos valores predictivos de cronicidad, primero es el tiempo, por eso que es muy importante saber cuándo surge o apareció esa fibrilación auricular, ¿sí? Y es importante saber el contexto de si ese paciente ya presenta, por ejemplo, una enfermedad, eh, una cardiopatía ya como presente en su vida, ¿sí? Una disfunción ventricular severa, por ejemplo, una disfunción auricular. Eso me va a decir también y predecir la cronicidad y la gravedad. Entonces, la alerta clínica de la fibrilación auricular es que ella puede cursar de manera totalmente asintomática. Si existe un porcentaje de pacientes que no cursan con ningún síntoma, simplemente desarrollan la fibrilación auricular, ¿sí? Debutan con la fibrilación auricular y esa fibrilación auricular desaparece con el tiempo, menor a una semana, 48 horas, ¿sí? Y debutan con esa FA sin presentación clínica, ¿sí? Pero que pueden llegar a tener complicaciones tromboembólicas. Y eso es un riesgo que muchas veces nosotros que estamos estudiando medicina interna y también estudiando semiología, a veces nos cuesta preguntar, entender el contexto fisiopatológico del caso, ¿no? Pero la afectación de la fibrilación auricular tiene que ver a nivel sistémico, a nivel sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, ¿sí? Causan ahí impacto general, fatiga severa y tolerancia reducida de esfuerzo, ¿sí? Y en el caso del sistema respiratorio, la disnea progresiva como síntoma importante, una disnea que comienza de clase funcional 2 de 4 y llega, por ejemplo, a ser 4 de 4, que es un riesgo elevado de TEP, ¿sí?
Y en el caso del sistema nervioso central, principalmente nosotros tenemos que tener en cuenta el ACV, el accidente cerebrovascular, la involución sistémica y la presencia del síncope como un déficit circulatorio. ¿Por qué? Porque al tener hipoperfusión cerebral, el paciente va a desarrollar un síncope. Muchas veces, ¿no? Obviamente que la fisiopatología y la presentación clínica de un síncope puede causar con muchas cosas. Incluso la diferencia que tenemos que hacer, sobre todo, nuestro paciente es solicitar un electrocardiograma, porque eso me divide las aguas para saber si el origen del síncope posiblemente sea a nivel cardíaco o a nivel del sistema nervioso central. Muchos bloqueos, ¿sí? Por ejemplo, bloqueo auriculoventricular MOPS1, MOPS2, pueden causar síncopes. ¿Bien? Bueno, la actividad diagnóstica que nosotros tenemos que ver y visualizar en los pacientes que cursan, ¿no?, con fibrilación auricular, eso está muy relacionado con la semiología, ¿sí?, el pulso venoso, pulso arterial y la auscultación a nivel del tórax. En el pulso venoso nosotros tenemos la ausencia de la onda A, y eso se da por la pérdida total de la contracción auricular efectiva, porque la onda A nos indica la contracción auricular cuando vemos en el electrocardiograma, ¿sí?, que sería la onda P, ¿ok? Entonces muchas veces cuando vemos un electrocardiograma sin la onda P, que sería sin la presencia de la onda A, cuando nosotros hacemos el electrocardiograma del paciente y ese paciente presenta esa imagen, ¿no?, en la tira de electro, eso me llama la atención porque nos preguntamos, che, ¿dónde está la onda P? Entonces, si no hay la onda P, significa decir que la señal no está viniendo de nodo sinusal, ¿sí? Y acá, en la ausencia de las ondas A, que son las ondas que está presente básicamente en el yugulograma, nosotros vamos a ver que hay una pérdida total en la contracción auricular efectiva y esa onda desaparece. Por eso que en el contexto, como yo les comenté, en un cuarto ruido, ¿sí?, S4, R4, B4, estaría ausente en ese tipo de paciente. Bien, el pulso arterial radial, nosotros hacemos la investigación, ¿sí?, en ambos brazos, y vamos a ver que tiene características de tipo irregular y desigual, ¿sí? Mostraron ahí un déficit de pulso, donde la frecuencia ocultatoria va a ser mayormente, o sea, va a ser mayor. Yo voy a la ocultación, yo voy a poner el estetoscopio, ¿sí? Y voy a ver que no coincide lo que yo escucho en la ocultación del cierre de las válvulas con lo que yo pulso en el pulso, es lo que yo siento cuando hago la maniobra de la investigación del pulso a nivel radial para ver a partir de los 3 dedos la característica de ese pulso. ¿Sí? La frecuencia palpable a nivel central y el corazón late vacío, porque lo que pasa es que el corazón se queda vibrando, va a una frecuencia totalmente distinta, por lo general a una alta frecuencia, y eso, el corazón, entonces nosotros cuando hacemos a la palpación vamos a ver que el ritmo es regular para a velocidades a tiempos distintos, que no coincide con la ocultación cuando nosotros hacemos en el corazón del paciente, ¿sí?, en los focos cardíacos. La ocultación, R1 de intensidad variable, la intensidad del primer ruido cambia drásticamente de latido a latido debido al llenado ventricular inconsistente, porque como yo les comenté, al no tener una señal que sale directamente del nodo sinusal hacia los ventrículos, que es el nodo auriculoventricular, se complica y el corazón no late. Entonces es como que no tengo fuerza de eyección para sacar la sangre del ventrículo derecho hacia el pulmón, ¿sí?, hacia la circulación pulmonar, y del otro lado no tengo fuerza suficiente en la forma eléctrica, obviamente el estímulo, ¿no?, el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, la intensidad de cómo cierran las válvulas, en ese caso la R1, es totalmente distinta. Puede ser que esté un poco aumentado, pero en su gran mayoría es un latido que es débil, ¿sí? Bien, entonces acá es una tira de electro, ¿sí? Me generó la IA. Yo le pedí para que me generara una tira de electro para que podamos hacer una pequeña evaluación y tratar de identificar una fibrilación auricular en la tira de electro. Bien, como nosotros podemos ver, acá tenemos complejos QRS, ¿sí?, en distintos puntos de nuestra tirita.
Yo no tengo cómo identificar para ustedes, no sé por qué, pero no sé manejar esa función todavía. Y vemos que las ondas, digamos, picudas acá, ¿sí? Picudas acá, cerca de la parte superior roja, las ondas RR, bueno, ustedes van a ver que no son iguales, ¿sí? Yo tengo ondas RRs que no comparten del mismo tiempo, digamos, puedo así decirlo, de la misma distancia. Entonces eso me identifica que existe una irregularidad, no hay un patrón regular. Después cuando yo evalúo y me quedo buscando las ondas P, veo que no hay onda P, ¿sí? Las ondas P acá ya no son identificables en un patrón normal para que yo pueda saber que existe señalización a partir de no sinusal. Entonces existe acá en el punto 1 un ritmo marcadamente regular, intervalos RR variables, que nos indica si existe una distancia, ¿no? una onda RR regular. Después la ausencia de las ondas P, ¿sí? Que son reemplazadas por ondas F, fibrilatorias, que muchas veces se confunde con el flujo auricular. Y por otra vez, ahí por la última vez, tenemos un complejo QRS de morfología y amplitud variable que muchas veces pueden ser incluso angostos, ¿sí? Chiquititos, ¿sí? Eh, o incluso pueden tener, por ejemplo, una onda S bien pronunciada, ¿ok? Pero por lo general, la clasificación se basa en una onda P ausente y después las ondas R que son distintas, ¿sí? No se respecta a un patrón. Eso nos identifica una FA, ¿bien? Bueno, ahí tenemos un pantallazo más o menos de la cuestión de los diagnósticos diferenciales clínicos que tienen que pensar. La fibrilación auricular y el aleteo auricular se parecen muchísimo, pero el aleteo auricular tiene lo que nosotros decimos en la parte clínica, que es ahí esa característica de ser como si fuera dientes de sierra, ¿sí? Como que si fuera dientes de tiburón. Creo que se dice así. Bien, entonces eso es bastante característico. También se da por macroentradas, a la diferencia de la fibrilación auricular que cruza con microentradas, ¿sí? Y las ondas F en el aleteo auricular literalmente son dientes de sierra, o sea, mayúscula en el patrón regular, ¿sí? Acá no vamos a ver que en el aleteo auricular no hay tanta discrepancia entre las ondas R, pero sino la presencia de esas ondas F que como que se oculta la onda P. ¿Bien? Así es. Bueno, entonces la terapia antitrombótica, que sería la parte ya del tratamiento. Antes de hablar del tratamiento, chicos, es importante pensar de cómo hacemos el diagnóstico de la fibrilación auricular. Para hacer el diagnóstico de la fibrilación auricular, nosotros tenemos que solicitar sí o sí un electrocardiograma, ¿sí? Y también tenemos que hacer en ese caso un hold en el paciente o un mapa. Muchas veces el paciente llega a la guardia o llega a la consulta, ¿sí? A la interconsulta con cardiología, muchas veces no presenta clínica, no presenta ninguna clínica y no presenta ni siquiera palpitaciones. Entonces muchas veces no sabemos si realmente el paciente tiene la fibrilación auricular, ¿sí? O si tuvo, ponele y pasó. Entonces pedimos al paciente para que vaya a su casa con un equipamiento, con un equipo que se llama mapa o holter, que ahí sí yo voy a tener todo el control y el estrés, por ejemplo, mientras el paciente hace sus cosas, su comida, se baña, en fin, se hace ejercicio, entonces hace sus cosas a diario y ahí yo voy a identificar momentos que la fibrilación auricular se presente. ¿Bien? Pero obviamente que si el paciente llega con palpitaciones a la guardia y yo le hago una tira de electro, que es una fotografía del corazón ahí eléctrica al momento, y yo identifico la FA, yo voy a saber que el paciente presenta una fibrilación auricular. ¿Bien? Bien. Bueno, después seguimos entonces ahora con la terapia antitrombótica universal, que es el tratamiento que las guías nos orientan a nosotros. Obviamente, yo voy a hablar de la trombosis, de la terapia antitrombótica, pero también hay la cardioversión, ¿sí? Que es muy importante, y fármacos que son importantes en el control de la frecuencia cardíaca y también en el control de ritmo. Bien, entonces, por un lado tenemos la estrategia de control de ritmo, como yo les comenté, la restauración y mantenimiento del ritmo sinusal normal, y por otro lado nosotros tenemos la estrategia de control de la frecuencia, que es tratar de reducir la frecuencia cardíaca sin hacer reversión
¿sí? De la fibrilación. O sea, ¿qué significa decir? Que yo no hice la cardioversión eléctrica en ese paciente y tampoco hice todavía la cardioversión farmacológica. Bien, pero vamos a entender paso a paso cómo sería esa cuestión. Bien, y ahí tenemos tiempo de evolución de la fibrilación auricular. Vamos a trabajar sobre todo en el control del ritmo, que es importante. Si la fibrilación auricular es menor a 48 horas, yo tengo un bajo riesgo embólico, ¿sí? Y eso lo que yo hago es una cardioversión directa que puede ser farmacológica o eléctrica. Por lo general, las guías nos orientan que en ese caso es farmacológica, ¿sí? No es tan brusco de hacer así la parte eléctrica. Obviamente, si estamos hablando de una FA que es de bajo riesgo embólico y que el paciente no llegó descompensado. En el contexto de que tengamos una FA que se presenta mayormente a 48 horas o un horario desconocido, un tiempo desconocido, y que yo tenga ahí un alto riesgo embólico, bueno, ahí se dividen las aguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero yo tengo que pensar por un lado, que el requisito obligatorio previo a la cardioversión es elegir el punto A o B y pensar que el ecocardiograma, que es un momento importante transesofágico para identificar la ausencia de trombos o no, si existe, y por otro lado la anticoagulación óptima que se da a partir de medicamentos que son anticoagulantes orales, puede ser directos o puede ser no directos. Por lo general se utiliza la heparina, ¿sí? Por lo general nosotros utilizamos la heparina. Y después de la que hacemos la anticoagulación, en el caso del uso de la heparina, si esos pacientes tienen alguna contraindicación o incluso si el paciente se va del tratamiento, ahí sigue, sí, con un anticoagulante directo oral que puede ser apixaban, rivaroxaban, apixaban, endoxaban o dabigatran. Bien, pero por lo general lo que nosotros hacemos es, paciente estable, bueno, algo control de frecuencia, ¿sí? Hago control de frecuencia, no hace falta hacer la cardioversión urgente, pero si el paciente tiene una reincidiva presentación importante, bueno, hago cardioversión urgente, entro en ese caso con un tratamiento después, obviamente, ¿no? Con la anticoagulación, y yo evalúo a ese paciente de nuevo a las 48 horas. Entonces, otra vez, paciente estable, hago control de la frecuencia, y la control de la frecuencia yo voy a hacer con beta bloqueantes o antagonistas cálcicos, ¿sí? Después paso a la anticoagulación, que por lo general es heparina no fraccionada, ¿sí? Obviamente que si el paciente no puede, por alguna razón, motivo de contraindicación de la heparina no fraccionada, yo puedo administrar la heparina de bajo peso molecular o incluso si el paciente tiene la trombocitopenia inducida por heparina, lo puedo administrar la utilización del fundoparinox, ¿sí? Y ahí yo veo la cardioversión espontánea o no, hago la evaluación de ese paciente. Y después considero hacer la cardioversión. Si yo hice la anticoagulación, el paciente no está inestable, considero la cardioversión en dos casos, donde la FA es mayor a 48 horas, con un riesgo alto de ACV, ¿sí? Y por otro lado, si la FA es menor a 48 horas y el riesgo es bajo de ACV. En ese caso, lo que yo hago es una cardioversión eléctrica y o farmacológica. Considero la anticoagulación 4 veces por semana si existe factor de riesgo. Por otro lado, yo sigo la cardioversión, como yo les comenté, a partir del ecocardiograma esofágico, confirmando la ausencia de trombos en la aurícula izquierda, y voy a la cardioversión farmacológica utilizando los fármacos de clase 1, que sería la 1A, 1C, ¿sí? 2 o 3, que sería incluso la obtención de amiodarona. ¿Bien? Entonces, yo sé que me parece un poco difícil de entender, pero básicamente todo se trata si el paciente tiene estabilidad hemodinámica o no. Y después a partir de ahí se toma eh, otras líneas, ¿sí? Bien, para que puedan entender, más o menos ahí está una terapia antiarrítmica de mantenimiento por perfil clínico, porque esos son los fármacos que vamos a utilizar. Por lo general se utiliza, ¿no? De acuerdo con el College de Medicina de Nueva York, nosotros vemos que básicamente se trata a partir de beta bloqueantes y antagonistas cálcicos, como el diatiacén y el verapamila. Pero lo que pasa es que en el caso que el paciente tenga alguna insuficiencia cardíaca, ¿sí? O una
enfermedad coronaria o alguna otra afectación a nivel del corazón, ahí sí se evalúa la utilización de la propafenona, ¿sí? O flecainida o incluso la miodarona, ¿sí? Y algunas bibliografías que también incluyen eso, eh, la digoxina, ¿bien? Así que bueno, eso va a depender, pero por lo general, de primera línea se considera betabloqueantes y antagonistas cálcicos. Bien, y después, ¿cómo coagular, no? ¿Cómo anticoagular? ¿Cómo hacemos la anticoagulación oral? Bueno, todos los casos de la fibrilación auricular valvular puede ser el riesgo del accidente cerebrovascular, la severidad es muy alta. Entonces, evaluamos siempre la escala de Chad-Vax, ¿sí? De riesgo embólico que tiene el paciente, ¿sí? Acá dice femenino 1, pero femenino 1 ya se lo sacó porque se generaba muchas dudas, como porque por el hecho de ser mujer ya tenía un punto. Entonces se sacaron eso acá de la última guía, ¿sí? Pero las demás cosas se considera sí normal y bien. Y después uno que tiene que evaluar es el score de Chas-Bled, que es el riesgo de sangrado, el riesgo de hemorragias que puede venir a tener ese paciente. ¿Bien? Y después, bueno, la decisión antitrombótica se trata a partir del factor de riesgo embólico presente, sin factor de riesgo embólico y la contraindicación absoluta para anticoagulantes orales. Bien, la contraindicación absoluta para ese tipo de anticoagulante oral directo es si el paciente tiene una válvula protésica. ¿Sí? Si el paciente tiene una válvula mecánica, no tenemos que pedir al paciente que siga con la toma de apixaban, rivaroxaban, endoxaban, dabigatran, ¿sí? Es una contraindicación. Entonces pasaríamos a otras cosas, a otros tipos de anticoagulantes, como por ejemplo warfarina, y haríamos lo que es la evaluación del RIN, que es un momento importante para que esos pacientes no tengan un tratamiento que favorezca el sangrado. Bien, así que nada, de forma general, chicos, es eso. ¿Sí? Yo acá dejé también ahí un pantallazo de forma ejecutiva sobre la fibrilación auricular, el origen, el mecanismo, la firma clínica, ¿sí? La presencia a partir del electrocardiograma y el algoritmo terapéutico que tienen que pensar. Así que nada, un placer siempre ayudar. Cualquier cosa me dicen en los comentarios.